Quisiera esta mañana, hermanos, desde las Escrituras, enseñar lo que, desde mi opinión, considero es el fundamento más importante para la iglesia del Señor Jesucristo, ya que este es el fundamento por medio del cual la iglesia avanza o se pierde en el intento. Y estoy plenamente convencido de que si los cristianos o la iglesia abandonamos este fundamento, esto traerá como consecuencia que perdamos nuestra identidad y nuestro propósito. Tal fundamento, por supuesto, tiene que ver con la fuente misma de aquello que nosotros somos, que nosotros creemos y que nosotros estamos llamados a enseñar. Por supuesto, estoy haciendo referencia a la doctrina que enseña desde la Biblia que las Sagradas Escrituras, presta mucha atención a esto, las Sagradas Escrituras son un libro único y suficiente y por ende es vital para la salud de la iglesia de nuestro Señor. Es decir, hermanos, que el fundamento más importante para la iglesia consiste en que las escrituras son en esencia el libro de Dios y por ende la fuente única y suprema de todo aquello que necesitamos para la fe y la vida en este mundo y en el mundo venidero. Alguna vez el reformador Martín Lutero dijo que la doctrina de la justificación por la fe es la doctrina sobre la cual la iglesia cae o permanece. La doctrina de la justificación, según Martín Lutero, es la doctrina sobre la cual la iglesia del Señor cae o permanece. Y yo creo que es exactamente lo mismo que ocurre con la doctrina de la unicidad y suficiencia de las Escrituras. La unicidad y suficiencia, hermanos, de las Escrituras es la doctrina o es el fundamento sobre el cual la iglesia cae o permanece firme siempre. Permítanme entonces, hermanos, mostrar esta verdad acerca de la Biblia en el Salmo 119. Ubíquense allí conmigo, por favor. Salmo 119. Y vamos a estar ubicados en un solo versículo de este extenso, pero abundante en teología, Salmo 119, versículo 89. ¿Estamos ahí? Amén. Salmo 119, versículo 89. Mira lo que dice la palabra del Señor. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Léelo una vez más conmigo y interiorízalo. Trata de interiorizar este pasaje. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De ese versículo concluimos lo siguiente, hermanos. Las sagradas escrituras son, en esencia, un documento celestial, divino, eterno e indestructible, autoritativo, justo. En esencia, las escrituras son un documento único y suficiente, ante el cual la iglesia hace bien en aferrarse con toda su fuerza y confianza para vivir en un mundo difícil y contrario a la naturaleza misma de este libro. En otras palabras,
Este versículo enseña categóricamente que las Sagradas Escrituras son suficientes por tres razones. Número uno, procedencia. Número dos, utilidad. Número tres, autoridad. Y es en este versículo que vamos a estar parados esta mañana. Las Escrituras son un libro único y suficiente. Y yo he titulado este pasaje Aferrados únicamente a las Sagradas Escrituras. Y en el pasaje hay 3 puntos, hermanos. 3 puntos por los cuales debemos aferrarnos para la vida de fe en este mundo y en el venidero únicamente a las Escrituras. Número 1, por el autor del documento, basado en los versículos, en las líneas 1 y 2 que dicen: tu palabra, oh Jehová, tu palabra, oh Jehová. El segundo punto tiene que ver con la vigencia del documento, aferrados únicamente a las Sagradas Escrituras por la vigencia del documento, ubicado en la línea del pasaje que dice: para siempre permanece. Para siempre permanece. Y punto número 3, aferrados únicamente a las Sagradas Escrituras por la posición jerárquica, por la posición que las Escrituras tienen en la creación, por la posición jerárquica del documento en los cielos. Y basados en esta estructura, leeríamos el pasaje de la siguiente manera: tu palabra, oh Jehová, para siempre permanece en los cielos. Y eso es, hermanos, lo que esta mañana estaremos meditando, aprendiendo, también recordando, ¿no? Tenemos que recordar la doctrina. Y antes de entrar en materia, a desarrollar nuestro primer punto por el autor del documento, permítame orar. Señor, te damos gracias. Señor, y te damos gloria y te damos honra. Señor, y te damos alabanza esta mañana. Juntos, Señor, delante tuyo, Señor, para recibir abundantemente bendición tuya, Señor. Señor, por medio de tu palabra, mediante aquello, Señor, que tú revelaste en tu palabra, Señor, nosotros queremos ser muy edificados, Señor, y queremos también ser muy enseñados. Queremos también ser exhortados, Señor. Y que tú, Señor, hoy afirmes esta verdad, Señor, con respecto a tu palabra en nuestros corazones, Señor. Para que siempre que citemos las Escrituras en las distintas partes, Señor, distintos escenarios en donde frecuentamos, Señor, lo hagamos con la conciencia de que estamos citando tu palabra, Señor, y de que estamos citando la verdad contenida, Señor, de principio a fin en un libro, bendito Señor, que no solamente es tu palabra, Señor, sino que permanece para siempre, Señor, y que está en los cielos mismos, Señor. Señor, para que cuando nosotros citemos tu palabra, Señor, lo hagamos con la convicción de que este no es un libro como los otros libros, sino que este es un libro, Señor, que está por encima de todos los libros, Señor, y aún, Señor, este libro está por encima de la creación misma. Y por eso, Señor, te pedimos que tú hoy, Señor, nos enseñes y tú nos instruyas, Señor. Y que tú también, Señor, en aquello que nosotros no estamos haciendo bien o pensando bien o sintiendo bien, Señor, conforme a tu palabra, de aquello que tiene que ver con tu palabra, Señor, nosotros seamos exhortados y corregidos, Señor. Yo ruego que tú bendigas la iglesia hoy, Señor, y que tú nos hables, Señor, y nos enseñes.
En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, lo primero que quiero mencionar en este primer punto por el autor del documento, Tu palabra, oh Jehová, lo primero que quiero mencionar, hermanos, es que la teología de los hermanos del antiguo pacto o los hermanos del Antiguo Testamento es exactamente la misma teología o conocimiento de Dios de los hermanos del nuevo pacto o del Nuevo Testamento con respecto a las Escrituras. Lo que los hermanos del Antiguo Testamento entienden de las Escrituras es exactamente lo mismo que los hermanos del Nuevo Testamento y nosotros estamos llamados a entender. Los hombres y mujeres del Antiguo Testamento creían firmemente en la doctrina que enseña que las Escrituras son inspiradas por Dios. ¿Han escuchado esa afirmación? Las Escrituras son inspiradas por Dios. Hermanos, que Dios sea el autor de las Escrituras no es una doctrina que nace con Pablo o con Pedro en el Nuevo Testamento, sino que más bien, hermanos, esta es una doctrina que históricamente el pueblo de Dios ha creído, ha proclamado y ha defendido. Las Escrituras, hermanos, son inspiradas por Dios, y esto significa que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que está contenido en este libro es palabra de Dios, es inspiración de Dios. Dios, hermanos, es el autor supremo. Miren esto, Dios es el autor supremo y el dueño absoluto de este documento, hermanos. Dios es el autor supremo y el dueño de la Biblia, hermanos. Es por esta razón que el salmista en el Salmo 89 dice: tu palabra, oh Jehová. Tu palabra, es tu palabra, oh Jehová. El salmista, hermanos, está diciendo exactamente lo mismo que Pablo afirmó en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, cuando dijo: toda la escritura es inspirada por Dios. Exactamente lo mismo. El salmista está diciendo exactamente lo mismo que Pablo afirma en el Nuevo Testamento. Ahora, Pablo nos dice en este pasaje, hermanos, que Dios es la fuente, miren esto, la fuente u origen de donde provienen las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Permítame decirlo en palabras terrenales. Las Escrituras, hermanos, son concebidas, o nacen, o yacen, o se anidan en el mismo ser de Dios, en las mismas entrañas de Dios. De allí proviene la Biblia, hermanos. Del interior, de lo más profundo del ser de Dios. Dios es quien da origen a la Biblia. Las Escrituras, hermanos, provienen del mismo ser de Dios. Dios es el autor de las Escrituras. Mira cómo también lo expresa el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21. Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 1, afirma: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Pueden ver eso? Nunca la profecía o las Escrituras fueron traídas a la existencia por la voluntad humana, sino que más bien los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo o por Dios mismo. En palabras de nuestro hermano y apóstol Pedro, las Escrituras, escuchen esto, no son el resultado de que algunos hombres se reunieron y decidieron escribir un libro. No, sino que más bien Pedro afirma categóricamente que Dios inspiró sus hombres para escribir su libro.
Y eso es importante, hermanos. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Los hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron exactamente, hermanos, lo que Dios quiso escribir. Y eso es lo que el salmista está diciendo. Tu palabra, oh Jehová, tú inspiraste tu palabra, tú eres el autor, tú eres el dueño de este documento. Ni una palabra más, ni una palabra menos, sino que escribimos lo que tú nos dices, lo que tú quieres que escribamos allí. Hermanos, es por esta razón que este documento no pertenece a los hombres. Los hombres no son los dueños de la Biblia, hermanos. No, este es un documento divino, este es un documento cuyo dueño es Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es de Dios. Mira también cómo este salmista expresa la misma verdad en el versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Mira cómo lo expresa el salmista. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra. Ese versículo tiene dos formas de llegar a la interpretación. Cuando él está diciendo la suma, él está diciendo toda tu palabra es verdad. Pero él también está diciendo la síntesis, en resumen, toda tu palabra es verdad. ¿Puedes ver eso? Tal cual como Pablo lo expresa. Toda la escritura es inspirada por Dios. El salmista dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Hermanos, iglesia, tenemos en nuestras manos el libro de Dios. Dios, mira esto. Dios escribió un libro, hermanos. Y la iglesia tiene en sus manos ese libro que Dios escribió. La Biblia es el libro de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con este libro, hermanos? Bueno, veamos lo que Dios dice en el libro que Él escribió, lo que nosotros tenemos que hacer con su libro, ¿no? Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo que tenemos que hacer con el libro de Dios. Meditar día y noche. Además de eso, guardar sus dichos para no pecar contra el Señor. Temblar ante este libro. Predicar este libro en todo tiempo y aún fuera de tiempo, con paciencia y doctrina. Hermanos, ¿qué concluimos en este primer punto? ¿Cuáles son las conclusiones de que este sea el libro de Dios? Número 1, Dios es el autor y el dueño de la Biblia. Dios es el autor y Él es el dueño de la Biblia. Es decir, que Él administra, gobierna su libro. Voy a usar algo muy tosco, pero es así. Él lo administra y lo usa como Él quiere. Y nosotros tenemos que obedecer y decir amén. Dios hace con su libro lo que Él quiere. Amén. Amén. Eso trae gozo. Dios nos cuenta su historia de redención. Porque Él es el dueño. También concluimos, hermanos, que este libro tiene una procedencia divina.
Si Dios es el autor de este libro es un libro divino, hermanos. Es un libro divino, celestial. Y esto hace, hermanos, que aunque este libro esté presente entre nosotros y esté escrito en nuestro lenguaje, este no es un libro humano. Este no es un libro meramente humano, sino que más bien este es un documento que descendió del cielo mismo. ¿Alguna vez vieron la Biblia de esa manera? De que este libro fue traído desde el cielo mismo donde está Dios. Porque este no es un libro meramente humano, este es un libro escrito por Dios. Dios gobierna soberanamente sobre su libro y nosotros voluntariamente en total servidumbre hacemos lo que Dios quiere que hagamos con su libro. Y pudiéramos decir aquí muchas cosas de qué tiene que hacer entonces la iglesia con el libro de Dios. Por ejemplo, santificar a los santos, prepararlos para toda obra, ¿no? Alumbrar el mundo. Cuando tú miras la escritura hay como una línea que traza la escritura y tiene que ver con la moral. Entonces, alumbramos al mundo diciendo desde la Biblia moralmente qué es bueno y qué es malo, porque Dios es quien define qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y es como alumbramos el mundo diciendo, aunque tú digas que esto es bueno y justo, moralmente es malo, porque Dios dice que es malo, moralmente esto es bueno. Es lo que tenemos que hacer con este libro. Mira cómo expresa Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Puedes ver eso? Dios ha engrandecido su nombre y el nombre tiene que ver con su ser, con su persona, y de la misma manera como Dios ha engrandecido su nombre, así Dios ha exaltado su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, poner este libro en el lugar que le corresponde, por encima de todo y de todos. Ahora, es la primera razón por la cual la iglesia debe aferrarse fuertemente con todo su ser a las Sagradas Escrituras, porque las Escrituras son inspiradas por Dios. Pero no es la única razón que el texto presenta. La segunda razón que el texto presenta tiene que ver con la vigencia del documento. Y este segundo punto responde a una pregunta. ¿Cuánto tiempo son vigentes las Escrituras? ¿No? Como un producto que tiene una fecha de producción y tiene una fecha en donde caducará o que ya no sirve. ¿Cuánto tiempo sirven las Escrituras? ¿Cuál es su tiempo de utilidad? Respuesta: para siempre permanece. Para siempre permanece. Es decir, que las Escrituras permanecen siempre. De hecho, un hermano muy querido decía de esta verdad, que las Escrituras son el contenido de nuestra adoración en el cielo. ¿Puedes ver eso? O sea que si yo no tengo contenido bíblico, no puedo adorar al Señor tal cual como Él debe ser adorado en el cielo. Porque las Escrituras son el contenido por medio del cual yo adoraré al Señor en el cielo, porque ellas siempre permanecen. Y hay dos aspectos, hermanos, que se desprenden de esta verdad. Número uno, que este documento posee en sí mismo una utilidad eterna. Siempre, eternamente, las Escrituras serán útiles, suficientes, vigentes. Y número dos, este documento es indestructible. Y ese es un punto importante. La Biblia es un documento indestructible. Las Escrituras son el único documento que permanece eternamente, vigentes. Es decir, que la Biblia es el único documento que tiene validez, utilidad
en todas las generaciones de la historia del universo. Es decir, que este fue un documento válido, útil y suficiente para el pueblo de Israel en Egipto. Este es un documento válido, útil, suficiente para el pueblo de Israel en el desierto. Este es un documento válido, útil, suficiente para Israel en Canaán. Este fue un documento útil, suficiente para Israel en la monarquía o los reyes. Este es un documento útil, suficiente para Israel en Babilonia. Este es un documento útil, suficiente y vigente para los hombres que caminaron con el Señor Jesucristo. Este es un documento útil, vigente para la iglesia primitiva, y este es un documento útil, vigente y suficiente para nosotros hoy. Las escrituras, hermanos, hoy están más vigentes que nunca. Son un documento suficiente hoy, eternamente vigente. Es decir, que las escrituras nunca, hermanos, nunca perderán valor. No se desgastan, no se deshacen con el uso. Ellas son infinitamente valiosas siempre, y siempre ostentarán o poseerán su posición sin moverse de allí ni en lo más mínimo. Ellas eternamente serán eficaces para hacer aquello que Dios determinó que ellas hicieran. Ellas revelarán la gloria de Dios en la historia eficazmente, de manera progresiva. Ellas convertirán a los pecadores de su muerte espiritual y los traerá a vida eternamente. Ellas son suficientes y enseñarán, redarguirán, corregirán e instruirán en justicia a los santos, para que ellos sean perfectos, hermanos, preparados para hacer lo que Dios quiere. Las escrituras siempre son vigentes, hermanos, y siempre son útiles, y siempre son necesarias. Necesitamos urgentemente las escrituras hoy. La iglesia necesita aferrarse con toda su fuerza, confianza a las escrituras hoy. Las escrituras también son indestructibles, como mencioné antes. Ten en cuenta esto, hermano, que si existe un libro sobre el cual se hayan levantado príncipes, reyes, imperios, es la escritura. Pero está entre nosotros, sin alteración, sin cambio. Este es un libro, hermanos, que los hombres no pueden destruir, porque este libro permanece. Ahora, tenemos dos razones, hermanos, que son palabra de Dios y que son vigentes siempre. Y eso trae como consecuencia el tercer punto, de que si este es un libro inspirado por Dios y además un libro suficiente, útil, vigente para siempre, eso trae como consecuencia que este libro ocupe no cualquier posición, hermanos, no cualquier lugar en la creación, sino que este libro, hermanos, está en los cielos. La posición jerárquica, el lugar donde este libro se sienta y señorea las criaturas, son los cielos mismos. Y hay algo importante en este punto, hermanos, que esta afirmación en los cielos solo es dada en la Biblia para Dios, para el Dios Trino. No, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta afirmación en los cielos es dada únicamente a Dios, hermanos. Pero el salmista en el versículo 89 dice que la palabra de Dios, que permanece para siempre, está firme en los cielos, hermanos. Es como que el salmista está diciendo, hermanos, que la Biblia está sentada juntamente con Dios en el trono. Y es exactamente lo que leímos en el Salmo 138, versículo 2. Que Dios ha exaltado su nombre, ha exaltado su persona a tal posición
y así también exaltó su palabra a esa posición. La Escritura está sentada en el trono con Dios mismo, porque las Escrituras son una extensión de lo que Dios es. En un sentido, las Escrituras, hermanos, hacen parte de Dios porque fueron concebidas desde el mismo vientre, desde las entrañas de Dios. Las Escrituras están en los cielos. Y eso significa, hermanos, que las Escrituras están por encima de todas las criaturas y que todas las criaturas deben doblegarse ante ellas y obedecerlas voluntariamente. Eso significa que las Escrituras gobiernan, juzgan a todas las demás criaturas. Es decir, hermanos, que las criaturas que no hacen lo que las Escrituras dicen serán juzgadas por las Escrituras. Pero así también, hermanos, las criaturas que hacen lo que las Escrituras dicen, bueno, serán galardonados conforme a las Escrituras. Hermanos, la Biblia es un libro único. La Biblia es un libro único. No existe entre nosotros algo semejante, algo parecido a la Biblia. Porque la Biblia es celestial, la Biblia es eterna, la Biblia gobierna, tiene jerarquía, tiene una posición en el trono. La Biblia, hermanos, es un libro único y la iglesia tiene que aferrarse con toda su fuerza a este libro. Necesitamos, hermanos, pasar tiempo meditando las Escrituras, mayormente los problemas, mayormente las crisis, las tragedias, las diferentes situaciones que la iglesia ha experimentado y experimenta, que los creyentes han experimentado y experimentan, tienen que ver por su poco conocimiento de las Escrituras. Los errores más graves de la iglesia han ocurrido en la historia porque la iglesia abandonó el libro y comenzó a implementar cualquier otra cosa, cualquier otro método, cualquier otra manera que no era conforme a las Escrituras. Pero en la medida que la iglesia fue traída a este libro, cosas gloriosas sucedieron. El mundo fue impactado por las Escrituras. Y tú puedes ver eso en la Biblia cuando Israel estaba en tinieblas, literalmente es lo que dice la Escritura. Israel en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estaba en tinieblas y un hombre con el libro apareció en escena y conmovió a Israel misma, hermanos, Juan el Bautista. Con las Escrituras, así también en la historia tenemos momentos, hermanos, donde la iglesia estaba tan lejos de las Escrituras que casi todas las cosas malas eran permitidas. Y hombres fueron levantados, llenos del conocimiento de las Escrituras, y la iglesia volvió a la Escritura. Y hubo avivamiento, y hubo cambio, y hubo, hermanos, la gloria de Dios en medio del pueblo de Dios. Un hermano decía que no es que los métodos de Dios no funcionen, sino que más bien los métodos de Dios no se usan. Y ese es el problema, de que la iglesia, o bueno, no la iglesia, algunos sectores de la iglesia no usan los métodos de Dios, porque no conocen el libro de Dios y por ende no pueden obedecer el libro de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que ser intencionales, muy intencionales, en estudiar este libro, en meditar en este libro, en interiorizar este libro. Algunas veces que pregunto a algunas personas sobre qué piensas sobre versículo 99 del Salmo 119. Y casi siempre leen el texto y levantan su mirada y tratan de traer a memoria qué pudiera significar ese versículo. Pero cuando tú pones la mirada en el texto, en el versículo, te quedas mirando el versículo, contemplando lo que el versículo está diciendo, puedes casi que interpretar el versículo. Es el problema de muchos de nosotros hoy, de que levantamos nuestra mirada del libro y estamos diciendo,
¿Qué tengo que hacer en esta decisión? ¿Qué pudiera hacer con mi matrimonio? ¿Qué pudiera hacer con mis hijos? ¿Por qué las cosas no andan bien en mi economía? El problema, hermano, es que tus ojos no están en el libro. Y necesitamos mirar el libro detenidamente. Porque este es un libro, hermanos, inspirado por Dios. Este es un libro que nos revela literalmente la sabiduría de Dios. Y necesitamos pasar tiempo en el libro. Ahora, si ustedes se fijaron bien, hermanos, estas cualidades o características de la Biblia casi que están en Dios, literalmente están en Dios. Porque este es el libro de Dios. Dios es, bueno, o Cristo más bien es la imagen misma de Dios. Las escrituras son inspiradas por Dios, pero Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, la imagen exacta de lo que Dios es. Las escrituras nos revelan la historia de Dios. Las escrituras nos revelan la gloria de Dios, pero Jesucristo es literalmente la gloria de Dios. Pablo dice de nuestro Señor Jesucristo que en Él habita toda la deidad en plenitud. En Él habita plenamente la deidad. Nuestro Señor Jesucristo es el resplandor, Hebreos capítulo 1, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma, exacta de su sustancia. Nuestro Señor Jesucristo, al igual que las escrituras, permanece para siempre. Su reino, su posición, su trono, Él mismo permanece para siempre, porque nuestro Señor Jesucristo es eterno. Él es el principio de todas las cosas. Él es quien sustenta todas las cosas. Él es el alfa y la omega. Nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su reino, permanece para siempre. De hecho, Lucas en el capítulo 2 dice de nuestro Señor Jesucristo que Él es el Hijo de David, que se sienta en el trono de David y que reinará en el trono de David para siempre. ¿Y por qué puede hacer esto? Porque Él es eterno. Jesucristo permanece para siempre. Además de eso, también nuestro Señor Jesucristo se sienta en el trono de Dios, soberano sobre todos y todos. Él gobierna su creación y los hombres, crean o no en Él, tienen que rendir cuentas. Filipenses capítulo 2 dice que absolutamente todas las criaturas, hermanos, todos los hombres, mujeres, animales, aún los astros, tienen que rendirse delante del Señor y decir que Jesucristo es el Señor y es Dios para siempre. Ahora, en Jesucristo, hermanos, este libro que antes fue escrito en piedras y que era distante para nosotros, hermanos. Este libro que estaba a una distancia inimaginable, inalcanzable, estaba en el cielo mismo. Era un libro distante para nosotros por su obra, por lo que Él hizo. Pone este libro en nuestros corazones. ¿Puedes ver eso? Pone este libro que está en los cielos en nuestros corazones. Y por esa razón, el nuevo pacto que Cristo inaugura con su sangre dice: escribiré mis palabras en sus corazones. Y Cristo hace esto, hermanos, no solamente para que nosotros lo conozcamos tal cual Él es, sino para que vivamos conforme Él quiere que vivamos. Para que podamos obedecerle conforme Él desea que le obedezcamos. Cuando tú analizas las tablas del antiguo pacto, hermanos, 4 mandamientos con respecto a Dios, 6 mandamientos con respecto al hombre, tú tienes básicamente en esas tablas la imagen de Dios. Es decir, que todo lo que es bueno, perfecto, agradable, es todo aquello que va en favor de la imagen de Dios.
Y todo aquello que va en contra de la imagen de Dios, de lo que Dios es, de Él mismo y de sus criaturas, de que no tienes que tener otros dioses, de que no tienes que inclinarte a ellos, eso es con respecto a Dios y su imagen y lo que Él es. Y los hombres, de que no tienes que mentir, de que no tienes que robar, de que no tienes que ser infiel, porque eso va en contra de la imagen de Dios. En esencia eso es lo que la ley es por esencia, y Dios pone su ley en nuestros corazones para que nosotros seamos conforme a la imagen de Dios una vez más, ya no como en el Edén, sino de una manera impresionante. De que antes teníamos la imagen de Adán, tendremos la imagen de Cristo. Y eso solo pasa por medio de este libro. Por eso Pablo dice que nosotros somos transformados a la misma imagen de Dios, de gloria en gloria. A través de que tú puedes ver la gloria de Cristo revelada en las Escrituras, esa gloria de Cristo de las Escrituras te transforma por el poder del Espíritu Santo, y tú eres transformado a la imagen del mismo Cristo. Y todo gracias a este libro, hermanos. En gloria seremos como Cristo, porque su ley está en nuestros corazones y su ley nos transforma y nos vivifica. Hermanos, nos alienta. De hecho, mira lo que dice el salmista en el versículo 22 del mismo Salmo 119. Si tu ley, mira esto, si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley, hermanos, si la palabra de Dios no fuera nuestro deleite, pereceríamos en las distintas aflicciones, situaciones que en este mundo caído tenemos que enfrentar. La palabra de Dios, hermanos, que es inspirada, que es eterna, que está en los cielos, sustenta la iglesia. Y la sustenta, hermanos, de tal manera que ella puede sobreponerse a las situaciones más difíciles. La palabra de Dios sustenta el corazón del creyente de tal manera que puede sobreponerse a la escasez, a la enfermedad, a la muerte misma, hermanos, porque si la palabra de Dios es nuestra delicia en la aflicción, no perecemos. Hermanos, necesitamos la palabra del Señor con urgencia. Y yo sé que esta pregunta es incómoda, pero es necesaria, hermanos. ¿Dónde está en tu casa el libro de Dios? Déjame decirlo de otra manera. En tu vida, hermanos. ¿Dónde está el libro de Dios? ¿Qué posición ocupa? ¿Es no tan importante? ¿Es medianamente importante? ¿O es muy importante? Bueno, la escritura no tiene que ser no tan importante, ni medianamente importante, ni muy importante. La escritura tiene que ser primero en tu vida, en tu corazón. Tiene que ser primero, porque es la fuente de Dios para sustentar tu vida. Hermanos, y si hoy tú eres un creyente que reflexiona y percibe que estás lejos del libro, de que el libro ya no es importante, de que las escrituras ya no son importantes, tienes que regresar hoy al libro, hermanos. Tienes que regresar hoy al libro, porque seguramente en las aflicciones perecerás. En las distintas situaciones que tienes que enfrentar en este mundo caído, con tu pecado, con este sistema mundano que quiere adormecer y entretener a los cristianos, en las diferentes pruebas que vas a enfrentar, sin las escrituras vas a perecer. Vas a perecer. Y no es como que, oh hermano, pero el Espíritu Santo recuerda la escritura, aunque hace tiempo no la medite. Bueno, hermanos, las recuerda, las trae a la memoria porque antes las estudiaste, ¿no? Los apóstoles 3 años con Jesús y luego tienen que escribir el libro. Bueno, el Espíritu Santo recordará lo que aprendieron con Jesús para que escriban fielmente. Tú necesitas pasar mucho tiempo con la Biblia. Un consejo que le doy a los hermanos cuando tengo la oportunidad de enseñar es:
Aprende muy bien cada cosa que aprendes, cada enseñanza que recibes, apréndela muy bien. Cada definición de la escritura, cada síntesis de la escritura, cada tema central de las escrituras, cada verdad de las escrituras, apréndela bien, interiorízala. Porque son esas enseñanzas las que sustentarán nuestra vida. De que si tú aprendes hoy que la palabra de Dios es la palabra de Dios, aprende ese y entiéndelo. ¿Qué significa? ¿Por qué es la palabra de Dios? ¿Dónde dice que es la palabra de Dios? Interiorízalo en tu corazón y eso sustentará tu vida. Hermanos, que la iglesia hoy pueda ser conocida o los cristianos puedan ser conocidos por ser hombres y mujeres del libro. Como en otro tiempo a los hombres de Dios los conocieron por esto. Perdón. Hombres y mujeres del libro. De hecho, hermanos, los puritanos eran los curas del pueblo, porque curaban el alma por medio de citar las escrituras. Que esa posición hoy la iglesia la ocupe. Que la iglesia sea conocida por ser el pueblo del libro de Dios. Vamos a orar, hermanos. Que el Señor los bendiga y fue un privilegio grande estar acá. Espero haber sido claro. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos hoy, Señor bendito, por darnos tu palabra. Señor, en aquello que no fuimos bíblicos, que tú corrijas y que tú, Señor, instruyas de la manera correcta. Señor, pero en aquello que hemos sido exhortados, de que quizás al día de hoy, Señor, nosotros hemos abandonado tu libro y hemos abrazado corrientes y posiciones mundanas, Señor, y pensamientos meramente humanos, Señor, que están en contra de tu palabra, Señor, que sean desechados, Señor, en la iglesia. Señor, y que podamos caminar conforme a tu palabra, Señor, estudiándola, meditando, orando, Señor, por ella y con ella, orando, Señor, tu palabra, reflexionando tu palabra, Señor. Que hoy la iglesia abrace tu palabra, Señor, fuertemente, Señor. Y que tú traigas, Señor, aquello que quieres traer entre nosotros, bendito Señor. Bendición, felicidad, gozo. Que podamos conquistar, Señor, para tu reino, haciendo lo que tu palabra dice, bendito Señor. En Cristo Jesús te damos gracias y gloria. Amén.